Doctora, ¿qué son las telomeropatías? Empezamos Pues definiendo... sí, la enfermedad. Sí. Las telomeropatías son enfermedades de origen genético que están causadas por un defecto en la reparación de los telómeros, que viene asociada por mutaciones en los genes que regulan este proceso. Los telómeros son las estructuras que están al final de los cromosomas, que se acortan con la edad, pero que en estos enfermos este acortamiento es prematuro debido a la presencia de estas mutaciones. Y son enfermedades que, dependiendo de la carga genética que haya, pues pueden aparecer en la edad infantil, como la disqueratosis congénita, o pueden aparecer el síndrome de Oyer-Alrey-Darson, o en la edad adulta con enfermedades como fibrosis pulmonar, también fibrosis hepática, etc. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, cuando aparecen en edad infantil, porque la enfermedad es muy agresiva y los telómeros son muy cortos, eso hay que decirlo, lo que ocurre es que los niños en general tienen fallos en médula ósea, o sea, el número de células circulantes es menor y la producción de esas células es menor por la médula ósea, y son niños que tienen recurrentes infecciones, y de hecho por eso van al médico en primer lugar, y además tienen otro tipo de complicaciones como problemas en algunos, hay síntomas en las uñas y la piel, como no crecen las uñas, en la piel aparecen como manchas porque las células no se dividen muy bien, en la boca también aparecen manchas, y eso se llama la tríada de síntomas de la disqueratosis congénita, que es la enfermedad que aparece en la edad infantil. Además hay más complicaciones, es una enfermedad que afecta a todo el organismo, pero en estos niños primero afecta a la médula ósea, es lo que vemos, pero también puede tener complicaciones pulmonares, aparecer fibrosis pulmonar, y en algunos casos, cuando la edad es más avanzada del niño, puede aparecer cáncer de cabeza y cuello y otro tipo de síndromes mielodisplásticos. Y también en los huesos, ¿no? Por lo que hay problemas de osificación, o sea, es una enfermedad que básicamente lo que hace es que hay un envejecimiento de algunos tejidos del organismo. Entonces, no es como otras que son progerias, pero por ejemplo, al estar envejecida la médula ósea, produce menos células circulantes, la piel se repara mal por ese proceso de envejecimiento, y los pulmones pueden sufrir también por el envejecimiento de ser más susceptibles a daño. Y cuando aparece en la edad más adulta, alrededor de los 35, 40, 50 años, lo que aparece puede aparecer anemia plástica también, que es parecida a la disqueratosis, pero sin los síntomas en la piel, fallo medular, pero también la mayoría de los pacientes de esa edad lo que aparece es la fibrosis pulmonar. Y estos pacientes lo que tienen son problemas que van al médico porque tienen dificultad a respirar, jadean, etc. Y es muy importante hacer el diagnóstico cuanto antes, porque son meses en los cuales pueden ser susceptibles de algún tipo de tratamiento de los que hay ahora mismo, y cuanto antes llegue al neumólogo del médico de cabecera, pues es mucho mejor. Se suele confundir pues con infecciones, neumonía, etcétera, pero es fibrosis y es importante por el desarrollo corto de la enfermedad. ¿Y qué tipo de tratamientos existen en la actualidad? Pues a ver, hoy nos está contando la doctora Sabas, en disqueratosis congénita, básicamente lo que están dando ahora es trasplante de médula, si hay un donante que sea 100% compatible, si es posible, pero mientras tanto lo que se está empezando a hacer ahora es dar danazol, que es una hormona que no altera los telómeros, pero en cierta manera los enfermos están mejor, aumenta el número de células. En el caso de la fibrosis pulmonar, el danazol no parece que haga ningún efecto. Hay 2 antifibróticos ahora mismo en el mercado que no son curativos. En fibrosis pulmonar el único tratamiento que puede ser curativo es el trasplante de pulmón. Pero muy pocos pacientes pueden ser trasplantados por las características de la enfermedad, su edad, etc. Y hay 2 tratamientos con antifibróticos que son la pirfenidona y el nintedanib,
que se están utilizando no revierten la enfermedad, la enlentecen y tienen algo de mejor pronóstico, pero no son curativos en ningún caso. Hablamos de patologías poco frecuentes que afectan a menos del 1% de la población. En el caso de España, ¿qué censo hay? ¿Hay un censo de...? El Instituto de Enfermedades Raras del Carlos III lo está haciendo. Nosotros estamos trabajando con la Sociedad Española de Hematología, sobre todo en el caso de la disqueratosis congénita, que es la más rara, es 1 en 1 millón. Entonces, creemos que tenemos prácticamente, y hemos dado la información a ellos, y creo que tienen el censo básicamente, y debe haber en los 40 millones que somos, pues más o menos, son las familias que hay, los supervivientes, más o menos entramos entre el 1 en 1 millón. Ahora hay más, vemos más por personas que vienen de otros países y esto, pero vamos, en población española ese es el caso. En fibrosis pulmonar idiopática, la Sociedad Española, SEPAR, tiene bastante bien caracterizados los pacientes con la fibrosis pulmonar, que en el caso del acortamiento telomérico casi siempre está asociada a fibrosis pulmonar familiar, pero ciertamente cada vez es más importante hacer un diagnóstico genético apropiado de estos enfermos. Se piense que sea idiopático pulmonar, porque algunos que pasan por idiopáticos por los cuestionarios que no se le hacen o porque es la primera vez en aparecer o aparecen mutaciones asociadas, y esa enfermedad es ahora familiar, porque se transmite la descendencia. En el caso de la disqueratosis congénita, lo que hay que realmente empujar es que también se pueda apoyar desde los centros de salud, de los hospitales, que cubran el diagnóstico de esta enfermedad, porque es absolutamente necesario hacerlo, y para personalizar tratamientos, igual que en el caso de la fibrosis pulmonar. Tenemos que hacer tratamientos a la carta y ver el paciente cómo está y qué es lo mejor que se puede hacer con ellos. Y eso solamente pasa por realmente hacer un análisis genético de todos los pacientes. Muy bien, pues muchas gracias.